Buenos días para todos, un saludo especial a quienes nos ven y nos escuchan. Tema de mucha actualidad, justamente en estos días se está discutiendo el proyecto de reforma laboral donde se plantean unos retos bien importantes en esa materia, y es que hay una coincidencia entre lo que tiene que ver con la plataforma como Rappi y los que prestan servicios de transporte, y está relacionada con la precarización laboral, si se quiere, de las personas que trabajan a través de esto, y adicionalmente con unos retos que tiene el Estado para regularlos, porque ejemplos internacionales ya nos muestran que el camino no es necesariamente la prohibición, sino generar el esquema como para regular. Frente al caso puntual de Rappi, para empezar de pronto por ahí, sí, hay que ellos celebran un contrato civil, no laboral, ese es, digamos, el principal asunto discutible allí, que tiene que ver con un contrato de mandato. Básicamente ese contrato consiste en que el usuario de Rappi, yo creo que todos hemos utilizado Rappi algún día, el usuario de Rappi solicita el servicio y a través de la plataforma pues se le da la instrucción a ese mensajero para que adelante el asunto. ¿Qué es un contrato civil en este caso? Un contrato civil es aquel que se regula por normas distintas a las laborales, es decir, bajo el esquema actual no se concibe una relación laboral entre el domiciliario, el usuario final, que es quien solicita el servicio, y mucho menos la plataforma. Yo creo que ahí es donde está el punto de la precarización y es lo que se viene discutiendo. Eso implica una suerte de exención de responsabilidades por parte de la plataforma y se ha venido discutiendo. Miren, el contrato laboral, por ejemplo, tiene unos elementos: la subordinación, el salario, la prestación personal del servicio. Entonces uno juiciosamente hace una lectura de lo que en esencia es el domiciliario y uno encuentra que pueden existir los elementos. Sin embargo, este contrato civil, con independencia y autonomía de quien lo ejerce, digamos que de algún modo salta o brinca estas normas de contenido laboral que son mucho más garantistas para quienes prestan ese servicio. Abogado, una pregunta, dos preguntas. La primera, no funciona igual con las plataformas de transporte, tengo entendido, funciona de una manera distinta, además porque con una dificultad que hubo en la que una de las plataformas, incluso o todas, creo que se alcanzaron a ir tal vez un mes del país y volvieron luego con un contrato, un tipo de contrato diferente a través de un contrato como de arrendamiento tal vez. La primera pregunta es, ¿no funciona igual, por ejemplo, el domicilio que como funcionan las de transporte? Y la segunda pregunta es ir un poquito más allá. Si llegara a presentarse un contrato laboral, ¿eso no pondría en un riesgo financiero muy grande al negocio de las plataformas? Por supuesto, de hecho ese es como el punto de la discusión. Hay una realidad, es que la gente necesita trabajar. Eso es una realidad que yo creo que nadie puede desconocer. Y sabemos que tanto las plataformas de transporte como estas plataformas de domicilios y demás generan ingresos a muchas familias colombianas. Un punto importante frente a lo que vos preguntás, Bernie, es, digamos que hay una diferencia. Digamos que mientras en el servicio de Rappi usted contrata es un servicio, digamos, de domicilio, un mandado, ¿cierto? En el servicio de transporte hay un servicio público inmerso. Digamos que hay que empezar a hablar es desde ahí. El transporte de pasajeros es reconocido constitucionalmente como un servicio público. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Justamente ahí está la principal diferencia, claro. Y entonces si uno piensa en una regulación prohibitiva, hay una afectación grande en la economía, en las capacidades laborales de estas personas, en la fuente de ingreso de muchas familias y sobre todo hoy en el fenómeno migratorio, en la posibilidad de que estas personas también puedan subsistir, que ahí hay un punto importante. El reto es la regulación, yo creo que allá vamos caminando. Hablemos, abogado, de cuántas personas más o menos se dedican hoy a este asunto desde las diferentes plataformas. Hablemos de plataformas de domicilio para, digamos, abstraernos un poco de las marcas y no... Según FEDESarrollo, en el 2021 eran 451.000 personas en Colombia aproximadamente, pero luego surge una cifra de Infobae, que es un portal también de internet, donde dice que ya hoy por hoy, en 2023, serían más o menos unas 100.000 personas. ¿Y cuáles serían los beneficios que estas personas estarían perdiendo versus un contrato laboral normal con una compañía a estar prestando el servicio en estas plataformas actualmente? Nuevamente insisto en separar los asuntos. Una cosa es las plataformas de transporte y otra cosa es las plataformas de domicilios como Rappi.
En el caso de las plataformas de domicilios y demás, digamos que la precarización laboral como consecuencia lógica trae la renuncia a un montón de derechos laborales, que por demás son irrenunciables, intransigibles, no se pueden negociar. Uno no puede renunciar a los derechos laborales. De modo que, digamos que si hay una afectación en ese sentido, temas como las prestaciones sociales, la afiliación a los sistemas de seguridad social integral y todo lo demás que ello implica para la protección del trabajador, allí se ven desnaturalizadas, digámoslo que en ese sentido, digámoslo si hay una afectación al trabajador. En materia de plataformas de transporte, allí lo que sucede es que hay un ejercicio, una suerte de ejercicio, no lo planteo yo, lo ha planteado la superintendencia en varias actividades jurisdiccionales que ha adelantado, de competencia desleal, la superintendencia en varias actividades jurisdiccionales que ha adelantado de competencia desleal. Y es justamente porque plantean que hay unos requisitos adicionales para quien presta el servicio de transporte colectivo o de pasajeros y que esos no les están siendo aplicados a las plataformas de transporte, que es justamente lo que tiene el debate, lo que nos ha ocasionado que legítimamente un gremio se manifieste para defender, digamos, lo que ellos por tiempo han cargado como una imposición del Estado. Lucas, usted ha hablado mucho desde la parte, por supuesto, del trabajador como tal, pero quiero en este momento adentrarme un poco a la de uno como usuario, piensa de transporte o de algún tipo de servicio de comida o domicilio, porque también se ha visto un poco cuestionada ahí la legalidad y la transparencia en algunos casos, que también digamos que ha estado en boca de los habitantes, en este caso de la ciudad de Medellín, porque se han visto, por ejemplo, involucrados en temas de hurtos, también han cuestionado el servicio y la calidad del producto que finalmente se le brinda al usuario en ambas plataformas. ¿Qué pasa también ahí como con el usuario y con ese cumplimiento o principios básicos de legalidad del servicio? Okay. Digamos que en materia de transporte es donde está el principal vacío y es uno de los puntos que discuten. Es decir, a nivel normativo se le exige a los prestadores del servicio público de transporte de pasajeros, digamos por ejemplo las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que protege a terceros y a pasajeros y entre otros requisitos para su operación, la tarjeta amarilla, sus cosas. Y digamos que en las plataformas de transporte no son exigencia, digamos una póliza de responsabilidad extracontractual, quienes tengan vehículos saben que es una potestad del conductor adquirirla o no, y digamos que eso es uno de los puntos. Hay más seguridad, lógicamente, donde el Estado está regulando más, que es en el servicio público de transporte, conocido pues colectivo, o el servicio de taxi individual y demás, y digamos que hay esa diferencia en cuanto a los servicios prestados por plataformas. En el caso de Rappi, yo creería que sí hay un poco más de seguridad en el marco de ese contrato civil. Es que cuando usted tiene ya un contrato civil, pues un contrato es ley para las partes. Cuando yo te contrato como mandante y vos sos mi mandatario, usted se compromete a llevarme un producto en calidad. Entonces ustedes observan que en esa y en las demás plataformas usted tiene derecho a reclamar, al reembolso y a unos asuntos particulares. La principal diferencia y en donde uno tiene que poner la atención es digamos, en cómo se salvaguarda la integridad del usuario. No es lo mismo o no corres los mismos riesgos cuando pedís un domicilio a vos estás haciendo uso, digamos, de una plataforma de transporte. Es un reto inmenso que tiene el Estado colombiano en esa materia. Mucho más, y quiero hacer esta cuña, la ONU recientemente y de forma constante ha sostenido que el derecho al Internet ya es un derecho humano. Es decir, es una realidad que nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías de la información y en ese reto yo creo que camina el Estado colombiano. Y sigue siendo este tipo de plataformas de transporte, de domicilios, un derecho también ya del usuario. O sea, aquí se habla mucho de la contratación y de las empresas que prestan el servicio, pero finalmente hay que velar es por el usuario, la póliza de seguro si llega a pasar algo en el momento de un transporte o algún problema con el tipo de distribución de X número de domicilios. Así es decir, el Estado se ha tardado en regular, han habido intentos. En el 2021 presentaron un proyecto de ley, mismo que hoy no se ha aprobado ni discutido, ¿cierto? Y han habido muchos intentos, el Ministerio de Transporte ha emitido un montón de resoluciones, finalmente eso es blando para lo que es el asunto. Y hay otros expertos que manifiestan que esto no se resuelve con una nueva ley, hay que generar políticas públicas para poder, digamos, avanzar en ese esquema y mirar casos internacionales, España, Chile, ya lo están haciendo, allá hay una regulación, en España, por ejemplo,
los permitieron creando unas condiciones especiales para el servicio tradicional de transporte y unas imposiciones para los nuevos servicios, y eso, de eso se trata, yo creo, esto. Y hay un lío importante a nivel jurídico, y es que hace unas semanas, la semana anterior creo, la superintendencia volvió a anunciar una acción jurisdiccional contra todas las plataformas. Pero lo que sucede allí es que la superintendencia solamente se podrá referir a lo relacionado con la competencia, si están compitiendo lealmente y demás. No se podrá referir, por ejemplo, en el caso del transporte, a si es un servicio público o no. Es una tarea ya de la Corte Constitucional Regular del Derecho Fundamental o del Consejo de Estado revisar en esas materias el control de legalidad de las normas que el gobierno expida para tales efectos. En el caso del transporte específicamente y con todo lo que ha sucedido en el mundo, yo creo que tenía la pregunta en la cabeza y creo que me la respondiste con lo que está pasando en otros países. Toda esa política debería llevar a que se descarguen muchas cosas en el tema del transporte público. Por ejemplo, a mí me parece pues que el tema de los cupos para los taxis creo que es uno de los problemas más grandes, porque usted con Uber tiene un carro y entra a Uber o a cualquier plataforma pues de transporte, pero el taxi tiene que pagar un cupo que creo que no lo termina liberando pues ni en 200 años. Entonces habría que buscar cómo bajarle las cargas al transporte público y cómo regularlo por el otro lado, y por otra parte, que con todo lo que están atacando a las plataformas, pues a la competencia no hay que terminarla, de la competencia hay que aprender. Y una de las cosas importantes que han tenido las plataformas es la posibilidad de calificar, porque uno al transporte público pocas veces lo califica o pocas veces le paran bolas a la calificación. Con el tema de las plataformas sí funciona. Entonces buscar ese mix que permita que finalmente los usuarios podamos tomar la decisión de en qué queremos usar, ya sea para pedir el domicilio, ya sea para el transporte o para cualquier otra cosa. Usted plantea, Bernie, hay un tema importante y es la calidad en el servicio, ¿cierto? Y yo creo que es un tema que hay que dejárselo al usuario, ¿cierto? Al usuario, al ciudadano que utiliza sus medios de transporte, y es un tema bien importante en esa materia. Sin embargo, también es cierto que jurídicamente hay un limbo en la materia. La Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de casación reciente de octubre del 23, resolvió una demanda contra Uber y otras plataformas. En ese caso, pues desestimó la demanda porque había prescrito el tiempo para demandar, pero no se refirió como a la sustancia del derecho. Aún así, no se refiere a la sustancia de resolver el derecho, sí hace unas salvedades importantes. Lo primero que dice es, mire, no por el hecho de usar una plataforma ya el servicio es ilegal. Las plataformas no son ilegales. Lo que tiene que buscar el Estado es buscar el margen regulatorio, el marco normativo mediante el cual puedan operar, claro está, con una diferenciación a quienes, como lo dice Bernie, tienen unas grandes imposiciones y cargas estatales como el cupo, como los seguros, como lo demás, al servicio de transporte tradicional. Bueno, pues abogado Lucas Acevedo, muchísimas gracias por darnos un poco más de claridad sobre este asunto. Habrá que esperar también la reforma laboral que trae en torno a la regulación de estas plataformas y también las diferencias que ya usted bien nos las ha mencionado. Gracias por estar en Consejo de Redacción. Muchísimas gracias, un buen día.